Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Hoy vamos a tocar un tema que no podemos olvidar, la historia del desarrollo de la ganadería en Colombia. Montes transformados en potreros, gramas, suelos y forrajes. Bienvenidos a Tierra, Pastos y Ganado. Si yo recuerdo en la escuela, a mí me hubieran dicho que mi abuelo y que mi papá eran empresarios ganaderos. Si a nosotros y a usted en la escuela, sus profesores le hubieran dicho que su papá y su abuelo estaban en el monte tumbando montes para montar fincas ganaderas, pero que la realidad no eran fincas, sino que su papá y su mamá y su abuelo estaban abriendo trocha para montar empresas ganaderas. Si a nosotros en la escuela nos hubieran enseñado que ellos eran empresarios ganaderos, le aseguro que hoy los hijos de los administradores tuvieran la oportunidad de estar en una universidad. Fue una equivocación y hoy la debemos de corregir. Hoy la historia nos habla de que esos montes han sido destruidos paulatinamente como este. Hoy estoy en una finca donde 40, 50 años atrás, donde estoy parado, eran cultivos de caña. El dueño de la finca hace 35 años la compró. Y nos remontamos a la historia. Hace 70 años, lo que ustedes están observando al frente era lo que existía donde hoy estoy parado. Y me viene la primera pregunta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena de que 2, 3 generaciones atrás hubieran tumbado el monte para establecer pasturas? La pregunta es: ¿sembraron pasturas o cambiaron el clima o cambiaron el medio climático de la zona in situ? Ese microclima que ustedes están viendo al fondo, lo cambiaron para que entrara más luz. Alteraron la vegetación natural. Quemaron con fuego. ¿Y qué se vino? Unas gramas nativas, que posiblemente hoy las llamamos yaragua peludo, que es el pasto gordura, el pasto de nuestros abuelos. Yaragua liso, entre otras gramas. Y esas gramas hoy, 70, 80, inclusive muchos años más, hoy siguen predominando en estos potreros. La primera connotación, a través de esa ganadería, 7 colores, la vaca de cachos y de 3 tetas, como la llamábamos en esa época, de 18, 20 litros, con la que nos criaron a nosotros en nuestras fincas, nuestros papás, todavía sigue existiendo esa raza, todavía sigue existiendo esas gramas, pero son gramas que hoy nos han enseñado que seguimos tumbando montes para establecer potreros, no cultivos de pastos. Temperaturas, climas, topografías que nos han permitido en esta biodiversidad tener muchas variedades y especies de pastos, pero que hoy la globalización nos ha enseñado que seguimos teniendo razas, una genética que nos está dando unas crías para sacrificar novillos de 38 hasta 42 y 45 meses después de que esa vaca parió esa ternera o ese ternero. Son muchos los establos que hoy en Colombia están abandonados, sirven como bodega, inclusive como tendederos de ropa. En nuestros seminarios de campo con nosotros vas a aprender cómo recuperar un establo de estos en producción de carne, leche y doble propósito. Suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Seminario de campo, cupo limitado. Suscríbase a Inforcampo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería.
Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina. Todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. Hoy nos embarga una preocupación mucho más grande que la historia que les acabo de redactar. La historia que les acabo de contar es real y sigue existiendo, pero que tenemos que parar esa historia. Me explico. Hoy Colombia tiene una genética, hoy Colombia tiene unos personajes y empresas que están dedicados al mejoramiento genético, sincronización, transferencia de embriones, entre otras tecnologías. Hoy podemos decirle a Colombia que para los tratados de libre comercio y en la competitividad, Colombia está ocupando uno de los lugares y rangos más principales en Latinoamérica en mejoramiento genético, donde un animal, una vaca, da una cría y esa cría 270 días después, 9 meses después de que la vaca parió, ese animal lo puedes destetar por encima de 250 y 260 kilos. Y que en la ceba, en ganadería intensiva, en semiestabulación o en estabulación con confort, ese animal entra a sacrificio entre los 18 y 22 meses. O sea, 20 meses menos, 22 meses menos que hoy. Los animales que estamos sacrificando son los que nos están vendiendo a nosotros en las carnicerías, sabiendo que ya tenemos una genética más precoz y de mejor calidad. Para el Tratado de Libre Comercio, esta historia hay que pararla. La cuento para que a partir de hoy en adelante nosotros no sigamos tumbando montes, nosotros no sigamos tumbando montes nativos, acabando con las aguas y estableciendo lo que nosotros llamamos desiertos verdes. Este cultivo de gramafante que ustedes están viendo fue hecho en campo por un agricultor, empresario ganadero. Ven a nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde y aprende con nosotros cómo producir comida a bajo costo y producir carne y leche también a bajo costo, cupo limitado. Estos desiertos verdes que ustedes ven son los que hoy no hemos podido entender que no podemos ser competitivos con este tipo de pasturas, con este tipo de gramas, con este tipo de potreros, porque son cientos de miles de hectáreas en Colombia hoy, donde las gramas nativas dan comida para sostener animales, mas no para cargar animales. Hoy en Colombia el promedio de capacidad de carga está entre 0.5 y 0.75 cabezas por hectárea. Pero hoy la tecnología que tenemos es para usted. Una tecnología para transformar estos potreros verdes, desiertos verdes como los llamo yo, en pasturas y forrajes tecnificados, con una capacidad de carga entre 5 y 7 cabezas por hectárea. Y en semiestabulación hasta estabulación con confort, entre 20 y 32 animales por hectárea establecida en pastos de corte. Esta es la tecnología que está a su disposición. Es la tecnología que aprende con nosotros a través de nuestros programas. A través de esta tecnología para enfrentar los retos de la globalización y los tratados de libre comercio. Nuestra cultura ganadera aprendió de que la madre naturaleza nos diera las pasturas que han sido tradicionales a través del tiempo. Pero nosotros nunca tuvimos una ganadera empresarial. Esa mentalidad empresarial en la ganadería nunca la tuvimos a nuestro alcance. Simplemente pensábamos que al suelo, después de romper
y transformar esos montes en potreros era que había que aplicarle simplemente carbonato de calcio, la famosa cal agrícola. Y teníamos y todavía tenemos el concepto que es la cal agrícola, la mejor fuente para solucionar problemas de acidez. Pero estábamos dejando de lado otra opción, y era que el suelo tenía los suficientes nutrientes para darnos unos pastos nativos de muy buena calidad. Pero se nos olvidó que el suelo comenzó a agotarse. Los desbalances minerales naturales que tiene el suelo se incrementaron a medida que tú cambiabas el ecosistema in situ de ese monte a potrero. La composición bioquímica de ese suelo comenzó a alterarse en el momento que tú intervenías el suelo con las quemas, con fuego, porque era la única solución que existía en ese tiempo. Y después que se venían las gramas, le dejábamos al suelo y al clima, al aire, al sol, que hiciera fotosíntesis a través de las hojas de las plantas, que es el estómago de la planta, y extrajera nutrientes. Y teníamos media cabeza, una cabeza por hectárea. Esto es un centro de acopio en los proyectos que nosotros montamos y que tú puedes aprender de esto y mucho más en el seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, tierra, pastos y ganado, cupo limitado. A medida que se fue agotando los nutrientes del suelo, se nos olvidó que ese suelo había que nutrirlo. Pero ¿cómo lo íbamos a nutrir si las recomendaciones siempre han sido por hectárea? Apliqué tanto de fertilizante por hectárea, pero la cultura de nosotros no es de fertilizantes. La cultura de nosotros es de comprar fertilizantes y abonar al ojo por ciento. Hoy hemos comprendido que más del 90% de las fincas en Colombia no están medidas. Hoy nos damos cuenta que ese 90% de fincas en Colombia no tiene análisis de suelos, que nosotros no sabemos ni siquiera qué es una carta de suelos. ¿Cómo podemos aplicar fertilizantes si ni siquiera nosotros conocemos las áreas de nuestros potreros? ¿Cómo vas a aplicar una cal agrícola si ni siquiera tenés el área de tu potrero? ¿Cómo saber cuánto pasto produces por metro cuadrado si vos ni siquiera haces aforos antes y después de cada pastoreo, en cada uno de los 8 o 10 pastoreos al año? Y esto es una realidad. La realidad de este antecedente es simplemente que quien no tenga el metro cuadrado en su finca y haga aforos, es coger 4 tubos de PVC de media pulgada con 4 codos y armar un metro cuadrado. Y con este metro cuadrado tirarlo y cortar el pasto que hay en el potrero y hacer estos aforos en 5 sitios diferentes representativos del 75% del área del potrero. Sumar lo que hay, cortar el pasto que hay en un metro cuadrado, cortarlo, pesarlo y hacer ese procedimiento durante 5 veces. Sumar las 5 y dividirla por 5 para saber cuántos kilos promedio hay de pasto por metro cuadrado. Y después de sacar el ganado del potrero, volver a tirar este metro cuadrado en 5 sitios diferentes, cortar el pasto que dejó el ganado, pesarlo, sumarlo y dividirlo por 5 para darte cuenta cuántos kilos había antes de entrar el ganado al potrero. Se llama ofrecimiento. Y después de sacar el ganado, ¿cuántos kilos dejaron? Se llama disponibilidad. Y este sistema nadie lo ha hecho. Simplemente porque no tienen los potreros medidos. Simplemente porque este sistema
del metro cuadrado, que se llama aforos ponderados, te va a determinar cuáles son los potreros. Los amarillos son los potreros más malos, los verdebiches son los potreros regulares y los verdes son los mejores potreros. Son muchos los establos que hoy en Colombia están abandonados, sirven como bodega, inclusive como tendederos de ropa. En nuestros seminarios de campo con nosotros vas a aprender cómo recuperar un establo de estos en producción de carne, leche y doble propósito. Suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Seminario de campo, cupo limitado. ¿Tú sabes en tu finca cuántos kilos de pasto produces por metro cuadrado, por potrero y por hectárea? ¿Tú sabes en tu finca cuántos potreros son los mejores potreros y qué porcentaje de tu finca están potreros buenos? ¿Tú sabes de tu finca qué porcentaje de potreros están para programas de recuperación de potreros? ¿Tú sabes en tu finca cuántos potreros son malos y qué porcentaje de tu finca es la que produce menos pastos para montar un programa de renovación? Así no podemos enfrentar el Tratado de Libre Comercio. Así no podemos llegar a 5 cabezas por hectárea. Y más del 90% de las fincas en Colombia no están medidas. Y si no están medidas, sí que menos vamos a saber cuánta comida hay por metro cuadrado. Esta es la historia que yo les estoy haciendo de un recuento de la realidad que estamos viviendo en Colombia. Nosotros no podemos hablar de tratados de libre comercio. Nosotros no podemos hablar de novillos sacrificados a los 18 o 20 meses. Recuerden, la genética que tenemos en Colombia hace 30 años no es la genética que teníamos hace 10 años. La genética que teníamos hace 10 años en Colombia no es la genética que hoy tenemos. Y nosotros esa genética hoy tan precoz, de excelente calidad, no la podemos seguir alimentando con las pasturas y las gramas de nuestros abuelos. Yo le pregunto a los ganaderos con mucho respeto, ¿cuántas hectáreas de la finca que usted compró, heredó, le entró en trueque, usted ha tecnificado? Puedo hablar con confianza de que hoy en Colombia, por cada hectárea que usted siembra en pasturas, hay más de 8 hectáreas degradadas. Por cada 5 potreros que usted tiene hoy en Colombia, tiene más de 8 potreros degradados. Ese es el concepto del tema que hoy estamos tratando a través de nuestro programa de televisión. Sigamos entonces con este concepto porque hay una solución, hay una alternativa de cambio y es el reto de la generación de hoy para dejar herencia a las futuras generaciones de que nosotros a partir de hoy debemos coger los niños en las escuelas y a ellos enseñarles, infundirles que sus padres son empresarios y que se han convertido de ganaderos a agricultores y que como agricultores han aprendido a manejar suelos, a establecer pasturas y a manejar potreros como verdaderas empresas y a manejar pasturas tecnificadas, rentables y productivas para más comida en menos área, para más animales. Desde ese punto de vista, hoy me llama la atención qué está pasando con los suelos en Colombia. Y me pregunto, ¿qué pasa con esta grama? Esta es la grama que hoy en día nos tienen en el filo de 0.75 cabezas por hectárea. Este cultivo de gramafante que ustedes están viendo fue hecho en campo por un agricultor, empresario ganadero. Ven a nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde y aprende con nosotros cómo producir comida a bajo costo y producir carne y leche también a bajo costo. Cupo limitado.
este metro cuadrado está representando cientos de miles de hectáreas. Cuando uno escucha en televisión, cuando uno lee noticias, cuando uno oye noticias y lee revistas y dice, Colombia tiene más de 46 millones de hectáreas en pastos y no hemos sido capaces de llegar a los 25 millones de cabezas, hay un error grande. 25 millones de cabezas, pero ¿de cuántos kilos? Toretes recién nacidos, vacas de cuántos pesos, novillones de cuántos pesos, toretes de cuántos pesos, novillos de cuántos pesos. Estamos equivocados al hablar que ni siquiera tenemos 25 millones de cabezas de ganado y que tenemos más de 46 millones. 46 millones de hectáreas, no de pastos, sino de potreros degradados. Mírenlo, ese es el reflejo. Cuando convirtamos ese monte en esto fue lo que nos dejaron y nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada. Cuando hablamos de que no somos capaces de cargar una cabeza por hectárea, es porque tenemos unos animales que se están comiendo este pasto, pero que no hay suficiente comida para satisfacer las necesidades en forraje de ese vacuno y los requerimientos en materia seca de su peso vivo de ese vacuno, que son dos cosas completamente diferentes. Colombia se debe preparar para no cometer el error de no tener cómo responder al Tratado de Libre Comercio. Sigamos entonces. Viene una connotación grande y es, si este es un reflejo de las gramas que nosotros tenemos en Colombia, me pregunto, su sistema radicular, ¿qué profundidad tiene? Absolutamente nada. Es un sistema radicular que no tiene una profundidad que sobrepasa los 4 centímetros del suelo. Y estoy hablando ya inclusive de braquiarias degradadas, degeneradas, donde su sistema radicular no sobrepasa 5 centímetros. Si eso es en pasturas introducidas como las braquiarias, ¿qué se dirá de estas gramas nativas que llevan 25 y 30 años en Colombia? Y esa ha sido la base de la ganadería de nosotros. Mírenla, no sobrepasa los 5 centímetros del suelo. Más del 80% del sistema radicular de las gramas que abundan en nuestros potreros y en nuestras fincas, más del 80% del sistema radicular están los primeros 2 o 3 centímetros del suelo. Esto es un centro de acopio en los proyectos que nosotros montamos y que tú puedes aprender de esto y mucho más en el seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, tierra, pastos y ganado, cupo limitado. Suscríbase a Infortambo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería. Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina. Todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. Si esto es una realidad, podríamos hablar, Palín, por favor, que cuando yo tomo una muestra de suelos, ¿qué me permite? Identificar que la muestra de suelos
la debo hacer a una profundidad de 30 centímetros, pero que debo eliminar una fracción, y es la superior, donde están todos los sistemas radiculares que durante muchos años se han degradado. De ese sistema radicular, de estas raicillas que tienen las gramas, y que poco a poco se han transformado, pero que yo no debo de mandar esta muestra al laboratorio, porque es más material en proceso de descomposición que un verdadero suelo, y elimino esta parte. Después cojo la parte de abajo y la elimino, esta. Mi conclusión en las investigaciones que hemos hecho en nuestra empresa, hemos descubierto que una pastura tecnificada, más del 50% del sistema radicular de esa pastura tecnificada se debe de encontrar entre los 10 y 25 centímetros de profundidad. Si eso es verdad en nuestras investigaciones, ahí viene mi connotación, y es: ¿qué está haciendo el sistema radicular de esta grama en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo hacia abajo? Conclusión: todos los nutrientes que hay acá jamás serán aprovechados por el sistema radicular, de braquiarias degradadas y degeneradas, de pastos de cortes degenerados y de pastos nativos, que hoy sobrepasa más del 80% de los potreros degradados que nosotros tenemos en Colombia. Así no podemos enfrentar el reto del Tratado de Libre Comercio. Nunca seremos competitivos.